Bos días a todos e a todas. Acompáñame Óscar de la Fuente, presidente da Federación Galega de Karate, e, como non, o presidente da Federación Nacional, Antonio Moreno. Esta fin de semana celébrase a primeira rolda da Liga Nacional Infantil de Karate, terá lugar no multiusos de Fontes do Sar, e contamos que habrá uns 700 nenos, entre nenos e nenas, de 6 e 13 anos. Nenos que veñen de toda a xeografía española, posiblemente acompañados cos seus pais ou os seus familiares. Esta liga comezará o sábado a 1 do mediodía coa categoría masculina e o domingo ca femenina. É unha liga que chamase Liga Nacional Femenina Iberdrola, a das mulleres, e como dixen, empezará ao mediodía. Nesta primeira fase da Liga Nacional Infantil do 2022 está previsto que participen 648 deportistas, 383 da Liga masculina e 265 na femenina. A eles súmanse 45 árbitros e 30 personas do staff. Os clubs e deportistas participantes pertencen a 18 federacións autonómicas, polo que, como dixen, representantes de todo o karate nacional estarán presentes durante toda a fin de semana en Santiago de Compostela. O karate, que en Santiago ten moita presenza, sempre foi e sigue sendo unha canteira de igualdade, de valores humains e tamén sociais. Para nós, como dixen, é un orgullo poder contribuir a través deste deporte na difusión destes valores. Sen máis, cedolle a palabra a Óscar de la Fuente, presidente da Federación Galega de Karate. Gracias, Esther. Bueno, pois eu como presidente da Federación Galega e como compostelán que son, pois para min é un orgullo ter esta competición aquí na miña cidade. Quero agradecer a Esther a súa disponibilidade desde o primeiro momento para traer esta competición a Santiago. Sempre nos sentimos moi ben tratados e, como ben dixo ela, pois o karate en Santiago pois é un deporte fortemente implantado desde hai moitos anos, que xa ten dado moitos éxitos. A Federación Galega de Karate realiza moitas das súas actividades autonómicas aquí en Santiago. O noso campeonato máis importante, que é o Campeonato Galego Infantil, xa o facemos desde hai uns anos en Compostela. E, bueno, pois nada, reiterar a miña gratitude a Esther, a cidade, por permitirnos traer esta competición tan importante a Santiago de Compostela. Unha competición que, pese ás circunstancias sanitarias tan adversas que estamos atravesando, pois conta cunha participación moi importante, ao meu entender. Son casi 700 deportistas os que veñen a competir ao longo do fin de semana en Santiago de Compostela. E, bueno, pois eu convido a aqueles aficionados a este deporte ou aqueles que non o coñecen e desexen coñecelo, pois que se acheguen polo multiusos Fontes do Sar. A entrada é de balde, tenemos que cumplir lógicamente coa normativa de aforo correspondente, pero, bueno, a instalación é moi amplia, entón non creo que teñamos ningún tipo de problema para poder acoller a todo aquel que se queira achegar ao multiusos. E, bueno, pois pola miña parte, pois nada máis. Gracias, Esther. Damos paso a Antonio Moreno, da Federación Española de Karate. Bueno, buenos días. Muchas gracias, concejala, por una vez más recibirnos. Ya hace unos años ya hicimos un evento aquí que también fue un éxito y este volverá a ser igual que ha sido. Cuando le dejan en tercer lugar para hablar ya sabe lo que pasa, ya casi todo lo habéis dicho ya vosotros dos. Entonces poco tengo que añadir al tema, sí decir que ves cómo está la igualdad en karate entre hombres y mujeres, que estamos casi al 50%, en categorías pequeñas que es seguro al 50%, y cuando vamos subiendo la edad puede haber un 60-40, pero estamos muy igualados. El karate sí que tiene esa hegemonía de la igualdad, que es la que defendemos, que es bien para todos, pero sobre todo para nuestras mujeres que hacen un arte marcial, nunca así este sentido como es la competición. Y ya sabéis que tenemos la número 1 del mundo, la campeona olímpica, que es Sandra Sánchez, que es la mejor embajadora que se puede poner dentro de un deporte femenino, que ojalá algún día pueda venir por Santiago en otro momento que podamos hacer otra actividad. Y una vez más agradecerte que hayas confiado en la Federación Gallega de Karate y a su vez de la Federación Española para realizar un evento tan importante como es un evento del deporte base. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, mientras pregunto yo. Esta primera fase de la Liga tiene continuidad. ¿Cuántas fases son? La fase esta de la Liga son 2 fases con una gran final, que precisamente este año esa gran final la haremos en A Coruña.
que el otro día cerramos un acuerdo y se va a hacer esta final de la Liga en Coruña, con lo cual los gallegos van a estar más cerquita de esa final otra vez. Bueno, siempre es importante que sea accesible a los gallegos y bueno, pues... Sí. Desde que Óscar está trabajando como presidente de la Federación Gallega, lo que ha hecho es un acercamiento muy importante de traer las competiciones a vuestra ciudad, pues ya sabemos lo que son la península, sabemos lo que son los desplazamientos y los recorridos. Pues bueno, este año tenemos 3 actividades en Galicia, que tenemos, empezamos con Santiago, tendremos el Campeonato de España Cadete Junior Sub-21 que hacemos en Pontevedra y la final de la Liga Nacional que haremos en La Coruña. Eso quiere decir que el otro día en el Ayuntamiento de Pontevedra hemos cerrado un acuerdo con Tito, Tino Fernández. Perdón, con Tino, el concejal de Deportes, en el cual hemos cerrado un proyecto hasta el 2025. Es un ayuntamiento que se está moviendo por y para el deporte y es verdad con el carácter de que cerramos un acuerdo hace 2 años con ellos, lo hemos ampliado otros 4 años más, con lo cual Galicia siempre estará dentro de nuestra mente y estaremos aquí, la Federación Española, pues con todo el carácter nacional. Bueno, y Óscar, a ti te preguntaría, ¿va a asistir público? ¿Cómo será ese control de aforo así? ¿Necesitan llevar algo? Sí, bueno, pois nós, a Federación Española como tal, pois ten un protocolo para as súas competicións aprobado polo Consello Superior de Deportes, lóxicamente supeditado ás normativas de rango superior, como este caso é autonómica, e, bueno, coas restriccións que hai actualmente, a marxe dos aforos que hai que cumprir, que, bueno, como ben dixen antes, o Multiusos Fontes do Sar é unha instalación moi grande, a competición infantil trae público, pero, bueno, non vamos para nada a chegar a esa cifra que mínima que establecen de aforo, pero, bueno, si hai que exixir o certificado COVID ou unha PCR negativa ou un test antíxenos ou certificado de recuperación, bueno, pois a documentación que habitualmente se pide en todos os eventos deportivos, non? Entón, no noso control de acceso, pois, bueno, pois todo aquel que se queira chegar, pois terá que presentar a documentación correspondente para acceder. Muy bien. No hay preguntas. No hay nada. Bueno, pues por mi parte desearos toda la suerte del mundo, que salga bien. No podré asistir porque yo tengo una competición también. En Madrid no puedo, pero desde el Consejo habrá alguien que me represente y espero que salga bien. Siento perdérmela porque la última vez realmente me encantó. Sí, la verdad que el karate es un deporte que también te recrea, o sea, es bonito de ver y ver a los niños con toda la ilusión. Esther estuvo muchos años vinculada con la Universidad de Santiago de Compostela, bueno, sí. Sí. Y era la técnico de deportes que acompañaba al karate. Sí, es cierto, yo llevaba no me lo habías dicho. Sí, y en organización de competiciones de ámbito universitario de karate, pues ella estuvo muy vinculada siempre. Ahí aprendí mucho con ellos. Sí. Después de tantos años de la fuente, ese es el de las cocinas. Yo no soy de las cocinas. Yo soy la fuente solo. La fuente. Óscar, sin el de la fuente. Óscar la fuente. Ese es el de las cocinas. Eso de muy castellano. Sí. Yo soy Óscar la fuente. Cuando decía, este fulanico de este pueblo, pues eso. Está bien. ¿Sabes quién va a venir? No. No, me refiero del Concello. Está alzado el concejal de Educación. Más que nada por acordar, porque claro, una competición de karate no es como un partido de fútbol, por ejemplo, que son 45 minutos, tal, pues es, entonces bueno, más que nada para tener un contacto con él y que saber cuándo llega, vamos. Te da unos horarios orientativos, pero... Concejal de Educación y el concejal de Obras. Vale. Sí.